Bienvenidos de nuevo a Jennings, Luisiana, el sitio de 8 asesinatos conectados ocurridos entre 2005 y 2009, un foco de crack y prostitución, y como descubrimos al final de la primera parte, un pueblo plagado por escándalos persistentes de mala conducta policial y corrupción. Cuando lo dejamos, Ethan Brown acababa de descubrir que el investigador principal, Warren Gary, compró una camioneta involucrada en uno de los asesinatos, presuntamente con el único propósito de limpiarlo de evidencia. Si fue intencional, es una perspectiva absolutamente aterradora. Y si no fue accidental, es una estupidez flagrante. Esto fue noticia de portada en el pueblo una vez que el Comité de Ética de Luisiana puso sus manos sobre Gary, pero considerando todo, no fue un titular particularmente sorprendente en absoluto. De hecho, me sorprendería si los periodistas locales no tuvieran ya sus plantillas listas para una historia exactamente como esa, ya que habían estado cubriendo escándalos de corrupción regularmente durante unos 20 años. Según Ethan Brown, el problema de la corrupción en Jennings se remonta a los años 70, cuando la escena de las drogas en Luisiana experimentó un auge. Las drogas callejeras llegaban en masa a Nueva Orleans, y pronto algunos policías se cansaron de arrestar a contrabandistas extremadamente ricos y decidieron llenar sus propios bolsillos también, y así es como terminas con un departamento de policía que tiene un historial delictivo más largo que la mitad de los criminales que arrestaron. Vamos a hacer un poco de señalar y avergonzar, ¿de acuerdo? Prepara tu bloc de notas porque la red de negocios turbios es extensa y muchos de los implicados en el caso de las 8 de Jennings están involucrados en ella. Empezamos en 1990, cuando 2 ladrones irrumpieron en la oficina del alguacil Jeff Davis. Después de forzar la puerta de malla metálica hacia el tesoro de bienes ilícitos en su interior, lograron cargar 136 kilos de marihuana confiscada como evidencia. Dependiendo de la calidad, eso podría haber sido desde $75,000 hasta cientos de miles de dólares en ese momento. Pero los ladrones nunca lograron lucrarse, fueron atrapados poco después. Durante el interrogatorio, uno de ellos reveló a los presuntos cerebros detrás de los robos, el favorito de todos, Frankie Richard, y el subjefe del sheriff, Ted Gary. Suena como si el subjefe le hubiera dado el tip a Frankie después de un gran golpe y envió a un par de sus matones a hacer el trabajo, pero nunca pasó nada con esas acusaciones. Otros oficiales fueron más directos al saquear las salas de evidencias. Por ejemplo, el detective Donald Lucky DeLodge de Calcio Parish supuestamente se metió en problemas a mediados de los 90, distribuyendo drogas confiscadas a sospechosos. Y la depravación de este muchacho de azul no se limitaba a usar la sala de evidencias como una tienda de regalos para adultos. En 1997, fue acusado de abuso infantil contra su propio hijo y agresión sexual contra su novia, pero nunca fue procesado. Terminó mudándose a Jennings unos años después y se unió al departamento de policía local, ascendiendo al rango de jefe. Poner a ese tipo grasoso en una posición de poder es usualmente una mala idea, y los resultados eran dolorosamente predecibles. Mientras servía como jefe, DeLodge obligó a una oficial a grabarse mientras se perforaba los pezones y lo compartió alegremente en la oficina. La conducta del jefe allanó el camino para que todos debajo de él actuaran como un montón de animales también. Los oficiales varones rutinariamente acosaban a las oficiales femeninas y las amenazaban con violencia y agresión sexual. En 2003, 8 de estas mujeres presentaron demandas civiles a nivel federal contra el sheriff. Pobre DeLodge. Luego tuvo que enfrentar las consecuencias de su comportamiento en un momento en el que su presunta pedofilia volvía a ser noticia. Su exesposa hizo nuevas acusaciones durante una disputa por la custodia, incluyendo que filmó algunos actos sexuales con un perro de la familia. En una escala de buen policía a mal policía, ¿dónde exactamente clasifica este tipo de comportamiento? El pueblo de Jennings no estaba precisamente emocionado con la idea de tener a un hermano de fraternidad abusador de caninos para mantenerlos seguros, así que DeLodge se vio obligado a renunciar como jefe de policía en medio del escándalo. Sin embargo, nunca fue despedido realmente y tampoco se le prohibió servir en el futuro.
Después de que la atención disminuyó, volvió a aparecer en otro condado con un nuevo comienzo. En este punto, los policías están comenzando a lucir mucho como los malos de esta historia. La idea de colusión entre la policía y el tráfico de drogas parece mucho más probable a la luz de todo esto, y obviamente no todos estaban involucrados, pero muchos sí lo estaban. De hecho, incluso el sheriff mismo estaba involucrado. En 1993, el sheriff del condado de Jeff Davis, Dallas Cormier, se encontró siendo objeto de una abrumadora acusación de 36 delitos graves federales relacionados con el desvío de fondos públicos. Aparentemente, había desviado $250,000, que valen aproximadamente el doble hoy en día, para comprar armas, botas y autos. ¿El resultado? Una multa de $10,000 y un año de libertad condicional. Para comparar, si un ladrón de autos en Jennings se llevara un auto de $25,000, estaría enfrentando un máximo de 20 años y una multa de $50,000 bajo la ley de Luisiana. Y esa es una décima parte del valor robado por el buen sheriff, lo cual demuestra que si eres la ley, entonces no necesitas preocuparte por la ley. ¿Y qué pasa con el sucesor sombrío del sheriff? Este fue Ricky Edwards, el tipo a cargo durante los asesinatos de las 8 de Jennings. Se metió en un apuro en 1996 cuando una pareja hispana presentó una demanda en su oficina. Su queja se relacionaba con una parada e investigación ilegal mientras conducían por la I-10, realizada por uno de sus mejores oficiales. El programa de televisión Dateline lanzó una investigación en ese momento, concluyendo que confiscar de manera inconstitucional bienes de conductores latinos era básicamente parte de la cultura en la parroquia de Jeff Davis en ese momento. Él ya no estaba en la oficina para cuando Ethan Brown llegó a la ciudad, con un asiento en la Asociación de Sheriffs de Luisiana por su valiente servicio. Seguro, algunas personas fueron asesinadas bajo su supervisión, pero el sheriff Edwards tenía sus prioridades claras. Si no se hubiera dedicado al acoso indiscriminado de los forasteros, quién sabe qué horrible destino habría caído sobre la gente de Jennings. Edwards fue reemplazado en 2011, pero la mala conducta no terminó en Jennings. Después de su salida del cargo en 2013, el jefe de la policía de la ciudad, Johnny Lassiter, un hombre que en las fotos parece tener una cabeza perfectamente rectangular, es realmente bastante maravilloso, fue acusado de mal desempeño en el cargo, obstrucción de la justicia, de dañar registros públicos y de robar drogas y dinero de las evidencias. Solo 3 años después de presentarse los cargos, estalló el escándalo y el jefe renunció. En este punto, una auditoría de la policía estatal reveló que faltaban en el manifiesto de evidencia $4,500, 1,800 píldoras, 380 gramos de cocaína y unos cuantos kilos de marihuana. Sí, es un comportamiento terrible para un policía, pero apuesto a que te hubiera encantado una invitación a sus fiestas. Y si te estás preguntando cuánto dura la caída de tanto robo de drogas, son alrededor de 5 años, que es el tiempo que Lassiter pasó tras las rejas. Ten en cuenta que el nuevo recluso del Servicio Penitenciario de Luisiana era el tipo que dirigía la policía local del 2006 al 2010, durante los asesinatos de las 8 de Jennings. Y aunque él no se haya llevado cada pieza de los bienes desaparecidos con sus propias manos, su complicidad significó que una enorme cantidad de drogas fluía directamente fuera de la estación de policía y de vuelta a las calles. Si tu departamento de policía es técnicamente uno de los distribuidores de drogas más exitosos de la ciudad, entonces tu ciudad tiene un verdadero problema. Entonces, ¿a dónde demonios iban exactamente todas esas drogas desaparecidas? Te dejaré decidir por ti mismo. Pero permíteme llevarte a este momento para recordarte lo que un miembro senior de la fuerza policial le dijo a un testigo en 2007. No te preocupes por Frankie, porque trabaja para mí. Ethan Brown tuvo bastante éxito al establecer un vínculo entre el señor de los proxenetas de la ciudad, Frankie Richard, y las fuerzas de la ley local. Además de lo que ya sabes, múltiples fuentes testificaron que era muy buen amigo de varios policías
e incluso fue el presunto cómplice de ese oficial en el robo de 1993. Entonces, ¿qué experiencia tuvieron las mujeres asesinadas con la policía? Bueno, predeciblemente, no fue para nada bonita. Mientras sus colegas en la estación estaban dirigiendo un dispensario no registrado, los carceleros en la cárcel del condado de Jeff Davis estaban incursionando en un poco de tráfico humano ligero. Según la iniciativa Promesa por la Justicia, el oficial correccional Alaraid Frank fue condenado por desempeño criminal por aceptar sobornos a cambio de acceso a las prisioneras. En ese momento, se permitía supuestamente que algunos internos bien portados o adinerados caminaran libremente, y a las mujeres que accedían a tener relaciones sexuales con ellos se les recompensaba con privilegios especiales. Como parte del mismo escándalo extendido, se reveló que el suboficial del condado de Jefferson Davis, Eric Phillips, violó a múltiples reclusas, mientras que la suboficial Jacqueline Barner arregló para que un interno varón violara a 2 reclusas. Esto es literalmente tortura del tipo que escuchas en zonas de guerra. Para empeorar las cosas, una enfermera de la cárcel que expresó preocupaciones sobre la mala conducta fue despedida por tomar una posición. Más tarde, al menos 6 mujeres se presentaron para informar que fueron violadas por los carceleros y ofrecidas a internos varones por un precio. Sin embargo, muchas de las figuras de autoridad involucradas siguen con sus carreras en jurisdicciones alternativas hasta el día de hoy. Alaraid Frank incluso se postuló para jefe de policía de Yuma City hace unos años. Aún puedes encontrar su vergonzoso sitio web de campaña en línea, y si juntas estas piezas bastante simples, estoy bastante seguro de que puedes adivinar quiénes eran algunas de las mujeres traficadas en la cárcel de Jeff Davis. Las 8 de Jennings tuvieron todas encuentros regulares con la ley, lo que significa que varias de ellas fueron víctimas de la operación de prostitución en la cárcel. Arrestar a una mujer por prostitución y luego prostituirla en la cárcel, justicia servida, otro trabajo bien hecho. El alcaide Terry Guillory estaba también supuestamente involucrado en el tráfico, incluyendo contra la última víctima en el caso de las 8 de Jennings, Nicole Guillory. Comparten el mismo apellido porque son primos, lo que significa que el alcaide permitió que su propia prima fuera comprada y vendida bajo su supervisión. Y escucha esto, cuando el investigador del equipo especial, Warren Gary, compró la camioneta involucrada en un asesinato de ese recluso, supuestamente fue el alcaide Guillory quien intermedió la venta. Decir que las cosas parecían sospechosas sería ahora una subestimación grosera. Entonces, dada esta gruesa capa de suciedad en las manos de los encargados de hacer cumplir la ley de la ciudad de Jennings y la parroquia de Jeff Davis, ¿es posible que algunas personas en el poder hayan querido mantener calladas a las mujeres por cualquier medio necesario? Esa es una afirmación bastante explosiva, pero no poco común. De hecho, varios oficiales de policía estaban realmente entre los sospechosos más prometedores en el caso. Entonces, ¿cuáles de los mejores de Jennings estaba en la lista de sospechosos? Comenzaremos con un nombre familiar, Terry Guillory. En el momento de los asesinatos, el alcaide de la cárcel formaba parte de una pareja poderosa de funcionarios de la ley con su entonces esposa, la oficial Paula Guillory. Según testigos de la escena local de drogas entrevistados por Ethan, los Guillory eran habituales en la casa de diversión de Frankie Richard fuera de horario. El rufián desaliñado nunca negó este hecho, pero aclaró que nunca se juntaban en su casa a menos que vinieran por asuntos policiales o a menos que vinieran a comprar crack en medio de la noche a alguien más. Yo no lo vendía, lo fumaba. Gracias por aclararlo, Frank. Por otro lado, hay una pandemia de aburrimiento en Luisiana que todos, incluso las abuelas, están fumando crack. Parece ser un secreto a voces que la pareja estuvo directamente involucrada en la escena local de drogas, en parte como usuarios y potencialmente en algunas otras capacidades. Cuando Ethan Brown se unió al detective privado renegado original, Kirk Menard, quien había estado trabajando en el caso desde 2008, también tenía algunas cosas interesantes que decir sobre la policía Paula. Alegó que ella contrató a las 8 de Jennings como informantes. Y sí,
Manejar soplones era parte de sus responsabilidades oficiales en el departamento de policía de la ciudad. Sin embargo, niega haber tenido alguna vez informantes femeninas en su nómina. Dado que la identidad de los informantes es información extremadamente sensible, no existen registros públicamente accesibles para demostrar una cosa u otra. Incluso si ella no era la encargada de las mujeres asesinadas en ese entonces, ella caería bajo sospecha por una razón completamente diferente. Su expediente personal está lleno hasta el tope con quejas de sus colegas, acusándola de todo tipo de mala conducta. Un detective está incluso absolutamente seguro de que ella filtró activamente información sobre una investigación en curso. Pero fue un caso clásico de Jennings de manos pegajosas, lo que al final provocó su caída. Paula, un miembro clave del equipo de investigación de las 8 de Jennings, por cierto, estaba a cargo de entregar evidencia después de una redada en la casa de Frankie Richards en 2009. Esto fue como parte de una investigación no relacionada sobre un sindicato de robos que él dirigía con su madre. Cuando Paula firmó el inventario, faltaban $4,000 en equipo robado. ¿Era ella la culpable? Tal vez no. Ten en cuenta que Jennings tenía otro experto en catalogación de evidencia, que también formaba parte del equipo de registro de evidencia, en este caso, el aficionado a los autos Warren Gary. Al final fue Paula quien se llevó la peor parte y terminó siendo despedida. Aún rechaza las acusaciones de plano, afirmando que reportó los bienes desaparecidos tan pronto como se dio cuenta, pero ¿quién sabe si está diciendo la verdad? De cualquier manera, Frankie está agradecido, le dijo a Ethan. De hecho, le agradezco por hacer eso. Si hubiera manejado su negocio correctamente, mi mamá seguiría en la cárcel. Se refiere al hecho de que el caso se desmoronó debido a un torrente de mala conducta en el departamento, y Frankie y su querida mamá se marcharon libres. Claramente hay motivos para creer que Paula Guillory y su esposo tenían conexiones con Frankie o incluso con otros elementos criminales en la ciudad. Una vez más, esto significa que un miembro integral del equipo de investigación Las 8 de Jennings podría haber tenido razones para obstaculizar activamente la investigación. Es el tipo de situación que podría haber provocado una purga en el equipo desde hacía mucho tiempo. Es decir, dicen que fueron a su casa a comprar crack y se supone que Terry Guillory también incursionó en el oficio de proxeneta en la cárcel, supuestamente. Eso es lo que llamamos un conflicto de intereses catastrófico. Así que cuando la teoría de que un oficial de policía o varios mataban a mujeres por diversión comenzó a circular, Paula y su esposo, ya en desgracia, eran candidatos populares. He escuchado muchos rumores de que Terry y yo éramos asesinos en serie, dijo ella en una entrevista con el periodista, pero quizás eso sea exagerado. Aunque Paula era indudablemente una pésima oficial de policía, ni su nombre ni el de Terry aparecieron en ninguna de las transcripciones originales de las entrevistas con testigos. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de su colega en algún momento, el oficial del sheriff Danny Barry. Cuando el equipo de investigación reportaba 0 pistas nuevas, para disgusto del público, las nuevas transcripciones de las entrevistas contaban una historia muy diferente. David Barry fue identificado directamente como un posible sospechoso por no menos de 3 testigos en 2008, el mismo día. Esta información nunca se hizo pública en ese momento, y aunque no fuera un asesino, ciertamente tenía algo que explicar. Los informes se centraban en los intereses sexuales peculiares de Barry y su esposa, quienes tenían una extraña idea de lo que era pasar un buen rato. Ethan Brown tomó las siguientes citas directamente de las entrevistas con testigos en noviembre del 2008. Él conducía un pequeño auto deportivo azul. Barry dejaba a su esposa Natalie y ella reclutaba a las chicas. La pareja las drogaba con una bebida y luego llevaba a las chicas de vuelta a casa de los Barry. Danny Barry tenía una habitación en su tráiler que tenía cadenas colgando del techo y estaba acondicionada para que una persona no pudiera ver hacia adentro ni hacia afuera de la habitación. Sí, la pareja supuestamente salía en busca de víctimas, las drogaba y luego las llevaba de regreso a su tráiler, que era una especie de parque temático sexual.
¿Es exagerado imaginar que alguien capaz de drogar y violar mujeres podría llegar al asesinato? Mucha gente en la ciudad lo pensaba. La idea de que Danny y Natalie Barry podían haber terminado sus sesiones asfixiando a mujeres indefensas se convirtió en uno de los rumores más populares, pero, por supuesto, esta perspectiva nunca fue oficialmente investigada por el departamento del sheriff, al menos hasta donde indican los registros públicos. Incluso si nuevas pruebas salen a la luz ahora, es demasiado tarde para enjuiciar a Danny. Falleció en 2010 en un trágico incidente de BDSM. Estoy bromeando, fue un ataque al corazón. Así que aparentemente era posible trabajar durante 12 años en el departamento del sheriff de Jefferson Davis, mientras drogaba y violaba regularmente a trabajadoras sexuales. ¿Qué se necesitaba exactamente para que te echaran? Estamos a punto de volver al meollo del caso de las 8 de Jennings y veremos el incidente que realmente destapó la posible implicación de la policía desde el 2007. Fue entonces cuando un oficial descubrió que, quizás, lo más peligroso que podías hacer como oficial de policía en Jennings era decir la verdad. Nada de lo que acabamos de cubrir pinta un retrato particularmente agradable del departamento de policía de Jennings o de sus superiores en el departamento del sheriff. Incluso el público sospechaba que la persona que mató a las mujeres podría haber estado viviendo de sus impuestos, alguien directamente involucrado en la investigación para encontrar al asesino. Pero vale la pena señalar que no todos los oficiales estaban involucrados en asuntos turbios. Había aquellos en la fuerza que informaban activamente sobre los actos de sus colegas, lo que debe haber sido como golpear tu cabeza contra un muro de ladrillos una y otra vez. Un oficial terminó perdiendo toda su carrera como resultado. Este es nuestro buen policía, el sargento Jesse Ewing. Era un oficial en la fuerza policial de la ciudad en 2007 y una parte clave del primer equipo de investigación. En ese entonces, aún estaban investigando solo los casos de las 4 de Jennings, y ese año, el sargento Ewing recibió la noticia de que 2 mujeres en la cárcel tenían información importante que compartir sobre los asesinatos. Así que fue solo a la cárcel, armado con solo una grabadora, para realizar algunas entrevistas. Fue en realidad el testimonio de estas 2 testigos anónimas lo que reveló el incidente del Chevy Gate en relación con Warren Gary en el asesinato de Kristen López, con lo cual terminamos la primera parte. No solo eso, estas 2 testigos le dijeron a nuestro buen policía que los oficiales de alto rango de la policía estaban implicados en un encubrimiento de los hechos desde el principio. Ethan Brown tuvo la oportunidad de escuchar esas cintas y escribió: proporcionan información altamente específica sobre los asesinatos de 2 de las prostitutas, Whitney Dubois y Kristen Gary López, así como sobre el supuesto papel de las fuerzas del orden locales en encubrir la participación de Frankie Richardson en al menos uno de los asesinatos. Jesse Ewing ya estaba sospechando de sus colegas en ese momento, probablemente porque eran una horda errante de acosadores sexuales y ladrones, así que decidió mantener esta nueva información en secreto. El policía rebelde, en lugar de informar a sus superiores, fue a ver a un investigador privado local, probablemente Kirk Menard, quien envió copias a la oficina del FBI en Lake Charles y al fiscal general de Luisiana. Los federales entonces cabalgaron hacia la ciudad en corceles blancos y arrestaron a todos y cada uno de los policías corruptos involucrados en asesinatos, y todos vivieron felices para siempre. Solo bromeo. La jugada de Ewing falló horriblemente. El FBI y el fiscal general realmente ignoraron el contenido de las cintas y enviaron las copias de vuelta a Jennings. Más precisamente, las enviaron directamente a las manos del equipo de investigación de las 8 de Jennings. Jesse Ewing había violado el procedimiento adecuado, y el oficial insubordinado ahora se encontraba a merced de sus superiores, quienes, como sabemos, tenían una integridad dudosa. El sargento moralista fue acusado de malversación en el cargo y despedido de la fuerza. Como broche final, una de las testigos que entrevistó presentó una denuncia de agresión sexual relacionada con el día de la entrevista. Obviamente, si es cierto,
Él es tan despreciable como el resto, pero es posible que un policía corrupto haya presionado a la mujer para que presentara una denuncia falsa y manchara la reputación de un traidor. Después de todo, ella estaba en la cárcel, y su vida podía volverse bastante miserable si no cumplía. Que Ewing fuera realmente culpable de acoso o no, ahora estaba vetado de la profesión después de 20 años de servicio. Le dijo a Ethan Brown: «Me sentí arruinado por hacer lo correcto». Esto es lo que realmente le sucede a los policías rebeldes en la vida real. En lugar de secuestrar helicópteros y arrojar a los villanos de los techos como en las películas, simplemente terminan rechazados y deshonrados, mientras que los malos en nuestra historia de alguna manera terminaron con nuevos trabajos y registros impecables. En general, diría que la misión kamikaze del sargento Ewing no fue en vano. Después de todo, sus esfuerzos significaron que esas cintas se preservaron para la posteridad en lugar de ser dañadas o extraviadas accidentalmente. Estas cintas nunca se han hecho públicas. Solo la policía, el investigador privado e Ethan Brown las han escuchado. Así que cuando publicó su reportaje en línea sobre el caso en 2014, fue la primera vez que se expusieron en profundidad los detalles de las acusaciones. Por primera vez, el público tuvo una idea de los últimos días de las dos víctimas y potencialmente del conocimiento exacto de cómo murieron. Todo comienza con Tracy Chazon, la trabajadora sexual local que denunció al proxeneta Frankie Richard y a su sobrina Hannah Connor a la policía en la primera parte, implicándose en el proceso. La policía no fue a la única a la que le compartió su historia. La persona anónima en una de las cintas afirma haber escuchado toda la historia de la propia Chazon, no solo sobre el caso de López en marzo del 2007, sino también sobre el asesinato de Whitney Dubois 2 meses después. La historia cuenta que Chazon, Dubois, Frankie Richard y Hannah Connor estaban disfrutando un momento de unión potenciado por crack, como aparentemente es costumbre en el sur. En algún momento, Frankie hizo avances sexuales sobre Dubois, pero ella lo rechazó, y aparentemente Frankie no maneja bien el rechazo. Chazon dijo que fue testigo de primera mano de cómo el violento temperamento de Frankie explotó. Comenzó a golpear brutalmente a Dubois. Se volvió agresivo, empezó a pelear con ella, y cuando ella empezó a defenderse, él se le subió encima y comenzó a golpearla. Su sobrina pronto se unió a la golpiza de la mujer indefensa, hasta dejarla inconsciente. Supuestamente fue Hannah quien terminó con la vida de la mujer, sosteniendo la parte posterior de la cabeza de la víctima número 4 y ahogándola. Un crimen de furia violenta impulsado por la droga. No suena como una exageración en absoluto. Quizás este fue el evento que animó a Chazon a hablar. Después de todo, ¿quién sabía cuándo Frankie decidiría dirigir su furia asesina hacia ella? Pero como ya saben, no fue el asesinato de Dubois el que ella denunció. La segunda historia en la cinta era inquietantemente similar al testimonio oficial de Chazon que se presentó como prueba en el caso de López. Una vez más, Chazon afirmó haber presenciado el asesinato de primera mano, que se desarrolló de manera muy similar al otro. Su testimonio fue respaldado por el hecho de que la policía ya había vinculado a la víctima con los despreciables sospechosos el día antes del asesinato. El globo de esmegma sifilítico conocido como Frankie Richard admitió que sí, había estado con Kristen López. Sin embargo, afirmó que se separaron antes de su muerte. Según él, había estado con López y Chazon en una habitación en el infame Boudreaux Inn durante varios días, pero las echó. Kristen me dio un abrazo y dijo: «Tío Frankie, ¿por qué no quieres que vuelva a tu habitación?» Y yo le dije: «No, porque no tienes respeto, quieres robar todo». Dijo el mismo tipo que una vez dirigió una banda de ladrones con su mamá. De todos modos, Chazon corroboró la historia de Frankie al principio, pero en una segunda entrevista, llena de lágrimas, la transcripción cuenta una historia muy diferente. Ethan Brown explicó: Richard y Connor, en otra noche de drogas, mataron a López en un ataque de ira, golpeándola severamente cerca de un terraplén junto al canal Petit Jean, en las afueras de Jennings, y luego la ahogaron. Ambas testigos en las cintas relataron la misma historia, una de ellas por Chazon,
y la otra por la confesión de Hannah Conner cuando estaba drogada. Dos fuentes diferentes con los detalles en su mayoría intactos entre versiones. Eso, para mí, parece bastante revelador. Sin embargo, parece que estas testigos no fueron llamadas cuando la policía estaba construyendo su caso contra el proxeneta. Bien, después de un rápido chapuzón en las aguas sucias de la corrupción policial de Jennings, hemos vuelto a gravitar hacia el hombre en el centro de todo. Hemos visto cómo los supuestos lazos de Frankie con la policía parecen haberlo salvado en más de una ocasión. No solo eso, la serie de escándalos que sacudían la ciudad demostraron que los oficiales que fueron absolutamente fundamentales en la investigación de las 8 de Jennings parecían tener intereses en el inframundo local. Eso significa que las opciones son actualmente las siguientes. A. Asesinadas por informar sobre el tráfico de drogas. B. Asesinadas por diversión por un policía sádico. C. Asesinadas en un arrebato de ira impulsado por drogas por un proxeneta. D. Asesinadas por informar sobre la trata de personas en la cárcel. E. Algo completamente diferente. No voy a elegir una opción, pero les diré esto. En cámara, en el año 2018, el propio Frankie Richards apoyó la teoría de «los soplones llevan palizas», diciendo: «Estas muchachas perdieron la vida porque vieron, escucharon o supieron algo que no debían saber». Él afirma que el difunto oficial y dueño del calabozo sexual, Danny Barry, probablemente fue el culpable. Así que, para recapitular, la policía dice que probablemente fue Frankie. Frankie dice que probablemente fue la policía y, bueno, nosotros todavía pensamos que podrían haber sido ambos. La única pregunta que queda es, ¿por qué? Las denunciantes del escándalo del burdel en la cárcel no eran las mismas mujeres que las 8 de Jennings, y, hasta donde puedo encontrar, esas mujeres no han enfrentado ninguna represalia fatal. Y a pesar de investigar el caso durante muchos años, Ethan Brown no hace acusaciones directas ni aboga por una interpretación estricta. Te da la impresión de que solo ha descubierto la punta del iceberg, por lo que, incluso si quisiera formular una teoría completa, no podría. Pero hay una última pieza del rompecabezas que ofrece. Un último asesinato que podría ser la raíz de todo el caso de las 8 de Jennings. Toma mi mano y sígueme. Vamos a comprar un poco de crack. Es el 19 de abril del 2005 y estás empezando a sentir esa tristeza abrumadora en tu pecho otra vez. Estás temblando, te estás poniendo irritable, tienes un dolor de cabeza que sientes que te partirá el cráneo por la mitad. En resumen, necesitas crack lo antes posible. Bueno, no te preocupes, yo te cubro. Conozco a un tipo en el 610 de la calle Gallup, en el lado sur. Nos levantamos de tu mueble favorito, los contenedores detrás del restaurante Dennis, por supuesto, y nos dirigimos hacia las vías del tren caminando en la oscuridad. Después de un pequeño paseo agradable, nos paramos frente a una casa de un solo piso que se ve bastante destartalada, una estructura de madera floja con pintura cuarteada por fuera. Mi muchacho abre la puerta, Harvey Bird Dog Burley. No me preguntes cómo obtuvo ese apodo, no tengo idea. Nos invita a sentarnos en su habitación débilmente iluminada, que está llena de ese dulce hedor químico por el que viniste. Esta noche hay algunas caras familiares, alrededor de una docena de personas de la ciudad. Algunos de ellos están conversando, otros descansando en los muebles deteriorados o durmiendo entre un montón de mantas manchadas y basura que cubre el piso. Entre tus nuevos amigos están Tracy Chason, de quien te hablé, Kristen López, quien se convertiría en la víctima número 3, y Alvin Lewis, el novio de Whitney Dubois, futura víctima número 4. También hay otro distribuidor local que probablemente deberías conocer, un tipo destartalado con cola de caballo llamado Leonard Crochet. La gente va y viene de vez en cuando, así que después de unos minutos se abre un buen espacio en un sillón cómodo. Nos acomodamos en el sillón y te conseguimos un poco de crack de la reserva de Bird Dog. De repente, todo está bien en el mundo de nuevo. Pero justo cuando empezamos a disfrutar, fuerzas oscuras conspiran para arruinar la fiesta. Sin que lo sepamos, un informante está llamando al departamento de policía de Jennings
para reportar actividad relacionada con drogas en la casa de crack. Esta vez, los policías están especialmente interesados porque Tracy Chason está violando los términos de su libertad condicional simplemente al estar allí. Avanzamos 24 horas y sigues hundido en tu cómodo sillón, pero has agotado todo mi dinero en efectivo, y una vez más nos hemos quedado sin crack. Lo agregaré a la cuenta. Todo lo que podemos hacer es acurrucarnos en la oscuridad e intentar mantener a raya los malos pensamientos. Son cerca de las 10:20 de la noche, y con las cortinas cerradas, la habitación ahora está casi completamente a oscuras, salvo por el resplandor de una lámpara en la cocina. Estoy acurrucado en posición fetal, durmiendo lo mejor que puedo después de ese monstruoso bajón, pero lamentablemente ambos estamos a punto de experimentar el despertador más estresante de nuestras vidas. No es el latido en tu cabeza, es el sonido de un ariete de mano derribando la puerta principal. La endeble puerta se derrumba después de solo unos pocos golpes, y un grupo de policías inunda el lugar gritando ¡Policía!, y blandiendo sus armas, lo cual es realmente grosero. Hay personas aquí tratando de dormir después de una resaca de crack. Todos se sobresaltan y giran mientras los policías irrumpen. Uno de los primeros oficiales en entrar está escaneando la habitación con su escopeta. La luz que emite la linterna bajo el cañón es un poco incómoda para los ojos, pero esta no es nuestra primera redada de drogas. Así que después del susto inicial, no entramos en pánico. Lo tenemos controlado. Eso es, hasta que un oficial con una escopeta apunta su arma hacia Leonard Crochet, ahora de pie en el otro extremo de la habitación, y le grita: ¡Muéstrame las manos! Un estruendoso disparo llena la habitación. ¡Oh, Dios mío! ¡Mataron a Lenny! El hombre al otro lado del calibre 12 ese día fue John Briggs Beckton, un oficial de libertad condicional de Luisiana. Mientras todos estamos siendo esposados y cargados en una patrulla de policía, una ambulancia se dirige a toda velocidad hacia la casa en un intento de salvar la vida del hombre de mediana edad que estaba metido en crack. Pero para cuando llega, ya está muerto. Ahora, John Briggs Beckton se encuentra en un verdadero aprieto. Ninguna de las personas arrestadas ese día corroboró su historia en las entrevistas. Ni una sola persona vio a Crochet hacer el movimiento brusco hacia su cinturón que Beckton interpretó como una amenaza. Ni siquiera sus compañeros policías pudieron confirmarlo. Además, los investigadores no pudieron encontrar ningún objeto en el área inmediata donde estaba Crochet en la residencia que pudiera haber sido considerado como un arma. En resumen, parece probable que el nervioso oficial de libertad condicional actuó por un reflejo de pánico o en medio de algún recuerdo violento. Gracias a Dios que se dio cuenta antes de conseguir una racha de 5 asesinatos y llamar a un ataque aéreo. Parece que se dio cuenta de su error de inmediato. Justo después de dispararle a Crochet, se acercó al hombre moribundo mientras gorgoteaba sus últimos alientos. «Oh, mierda», murmuró Beckton. Según un informe, luego Crochet fue volteado sobre su estómago y esposado, como si el disparo en su pecho no fuera sido suficiente para pacificarlo. Parece que la muerte de Crochet fue completamente evitable e innecesaria. Y, sin ningún testimonio que respaldara su versión de los hechos, seguramente Beckton sería severamente disciplinado por su error, ¿verdad? Bueno, por supuesto que no. Simplemente no fue castigado en absoluto. En el informe de Beckton, escribió que el traficante hizo un movimiento repentino con las manos hacia su cinturón. El gran jurado del distrito aceptó su palabra y concluyeron que se sintió lo suficientemente amenazado como para justificar el uso de fuerza letal. Esto resultó en una resolución de no hay acusación, lo que equivalió a 0 culpabilidad. Donde realmente se vuelve interesante es cuando Ethan Brown hizo de este episodio una especie de libro del Génesis en la historia de las 8 de Jennings. Después de todo, la primera víctima apareció solo un mes después. Podría ser que este único evento inició una cascada de corrupción y violencia que dejó a 8 mujeres muertas y potencialmente a muchas más partes relacionadas. Frankie Richards lo sugirió así. La mayoría de esas chicas estaban en una redada cuando mataron a ese tipo Crochet. La mayoría de las chicas que están muertas hoy
estaban allí esa noche. Eso no está del todo confirmado. Todas las personas que mencioné por nombre estaban listadas en el registro oficial de arrestos de ese día. Solo una de las víctimas de las 8 de Jennings lo vio de primera mano, pero quién sabe quién vino y se fue en los días previos o cuando estabas tumbado en ese sillón. Todas las otras víctimas estaban, al menos, en las adyacencias del drama que se desarrolló esa noche. Las cosas están calentándose, pero tengo una pregunta. Dado que la policía claramente tenía la capacidad de librar a la gente de libertad condicional con el dedo en el gatillo de cualquier delito sin necesidad de una masacre de criminales callejeros, ¿para qué molestarse? Bueno, si puedes creerlo, Brown supuestamente escuchó que fue un acto de represalia. Cita una fuente anónima que le dijo que el soplón que reportó la actividad en la casa de crack insinuó que Leonard Crochet recientemente se había negado a traficar drogas para los corruptos oficiales de la policía de Jennings. Este soplón parece creer que la muerte de Crochet fue en realidad un golpe planificado. Es decir, si esta extraordinaria afirmación es cierta, las otras víctimas podrían haber sido daños colaterales, una especie de limpieza que terminó descontrolándose. Porque después de este incidente, los asesinatos y muertes sospechosas empezaron a acumularse. Potencialmente se convirtió en un juego de matar testigos. Matar testigos del primer asesinato, luego matar testigos de ese asesinato, y luego ese asesinato, y así sucesivamente. Esta teoría está respaldada por el hecho de que, según algunas de las transcripciones obtenidas por el periodista, algunas de las víctimas de las 8 de Jennings fueron realmente entrevistadas por la policía sobre los asesinatos que precedieron al suyo. Y nadie destacó el hecho de que las testigos con información aparentemente privilegiada sobre los asesinatos estaban sospechosamente cayendo como moscas. Aparte de las mujeres mismas, también estuvo la muerte de nuestro querido traficante Harvey Burlick. De hecho, apareció muerto poco después de decirle a un familiar de Whitney Dubois que él estaba investigando su asesinato y acercándose a una respuesta. Y por supuesto, a medida que la red de intrigas se extendía, las personas que no formaban parte de la redada de drogas también empezaron a morir misteriosamente. Está el caso de Russell Carrier de Lafayette, quien llamó a la oficina del sheriff de Jeff Davis Parish en septiembre del 2008 para informar que había visto a 3 hombres saliendo del área del bosque donde se encontró a la 6ª víctima poco después. Había un señor Mouton, un señor Ivory y un señor Williams, asociados de Frankie Richards. El primero de ellos también era sospechoso en el caso de López. Eso suena como otra pieza clave de testimonio para un caso de conspiración criminal, pero, lamentablemente, nunca llegó a la corte. El 10 de octubre, el informante Russell Carrier decidió tumbarse en las vías del tren y quitarse la vida. Los investigadores nunca dieron una razón de por qué el hombre salió del bar ese día y terminó en las vías. Realmente le puede pasar a cualquiera. ¿Quién de nosotros no ha salido para una siesta pública solo para ser partido por la mitad por un tren de carga? Ahora la imagen está empezando a aclararse, aunque sigue siendo demasiado compleja para asimilarla de una vez. Primero, vemos a personas que ofrecían su ayuda en investigaciones de asesinato que de repente aparecen muertas en Jennings. Segundo, sabemos con certeza que algunas de las víctimas de las 8 Jennings tenían información sobre estas muertes y otros tratos dudosos. Tercero, todas eran supuestas informantes de la policía que habrían tenido los canales establecidos para transmitir esa información al equipo de investigación. Y cuarto, el equipo de investigación y/o las agencias asociadas podrían haber estado infectadas con infiltrados del bajo mundo filtrando información. Como mencionamos al principio, durante los últimos días de la vida de López, ella estaba en un estado paranoico. Su madre se cita diciendo: "Estaban asustadas esas chicas. Creo que sabía sobre ello y estaba demasiado asustada para hablar". Ahora tenemos una mejor idea de lo que pudo haber sido. Lo mismo con la madre de Nicole Guillory, la última víctima. Ella solía decirnos todo el tiempo que era la policía la que mataba a las chicas. Ella sabía, y por eso la mataron.
Nicole incluso parecía saber que ella era la siguiente. Solo unos días antes de su muerte, su mamá le preguntó qué tipo de glaseado quería para su pastel de cumpleaños. El 27 estaba a solo unos días de distancia. Nicole respondió: «Mamá, no importa, no voy a estar aquí». Lo mismo ocurrió con Laconia Brown. Ethan descubrió un testimonio no publicado por el equipo de investigación de una de sus amigas, quien dijo que Laconia estaba preocupada por 3 oficiales de policía homicidas que estaban matando testigos. Su hermana luego reveló que la víctima afirmaba estar investigando un asesinato con un policía. El policía quería darle $500 para que contara lo que había pasado. Creo que fue un policía quien mató a mi hermana. Las acusaciones de involucramiento policial eran tan ubicuas que para 2009, el sheriff Edwards exigió que cada miembro del equipo de investigación fuera sometido a pruebas de ADN para silenciar lo que él llamaba rumores infundados, es decir, acusaciones dirigidas contra policías corruptos específicos. Según Brown, parece que mantuvieron los resultados de esas pruebas solo a nivel interno, lo cual prácticamente anula todo el propósito. La posibilidad de una conspiración sangrienta profunda entre policías corruptos y matones del bajo mundo que se están llenando los bolsillos y cuidando las espaldas de cada uno sigue latente. Y dado el efecto explosivo de la investigación de Ethan Brown, esos rumores probablemente nunca morirán. Brown publicó sus hallazgos en Medium en 2014, uno de los artículos sobre crímenes reales más leídos en la web. Atribuye su éxito al estreno de la primera temporada de True Detective poco antes, que presenta algunas similitudes sorprendentes con el caso real. La verdadera historia saltó a la conciencia pública gracias al éxito del programa, inundando la bandeja de entrada de Ethan Brown con solicitudes de entrevistas. Sin embargo, el artículo recibió críticas mixtas en la ciudad de Jennings, después de que su pieza se volviera viral y fuera leída por personas de todo el mundo. El sheriff Ivy Woods, el nuevo jefe en la parroquia de Jeff Davis desde 2011, respondió con una publicación en el sitio web de su oficina que rechazaba la intromisión del periodista. Es desafortunado que periodistas de fuera de la ciudad estén tomando información y distorsionándola para apoyar una teoría de conspiración ficticia, con el fin de ganar seguidores y contar una historia. Bueno, no disputo que la oficina del sheriff haya tenido problemas, pero el pasado es el pasado. O en otras palabras, sí, claro, algunos de nuestros policías corruptos pudieron haber llevado a cabo una campaña de terror contra prostitutas locales, pero eso fue hace 5 años. Déjalo ir, amigo. Como resultado de esta reacción negativa, los aliados de Ethan en el periódico local cortaron el contacto con él y ya no se sintió seguro en el pequeño pueblo. De hecho, sentí que estaba siendo objetivo de policías o de los suboficiales del sheriff para ser asesinado, acosado o agredido o lo que fuera, y me resultó aterrador. Cada vez que conducía hacia esa dirección, cada auto que lo seguía un poco demasiado cerca empezaba a parecer aún más siniestro. Cada paso que se acercaba detrás de él estaba cargado de una nueva ansiedad. Las palabras del guardia de Frankie parecían más pertinentes que nunca. Eres un valiente pequeño hombre, no te dejes atrapar en la parroquia de Jeff Davis de noche. Así que se mantuvo alejado por un tiempo. Un día, Ethan recibió una llamada en su casa en Luisiana. Un editor quería llevar su historia a un contrato completo para un libro. El artículo de Medium es lo suficientemente largo por sí mismo, pero para llenar las páginas de un bestseller, nuestro héroe necesitaba atar algunos cabos sueltos que habían estado en su mente desde que se despidió de la ciudad de Jennings. Durante su última fase de investigación, descubrió el material de marketing perfecto que catapultó la historia de las 8 de Jennings al estrellato. Un pequeño y siniestro agujero en la pared de motel que visitamos al inicio de nuestra historia, el Boudreaux Inn. Bueno, un poco de investigación en los títulos de propiedad reveló que el bajo mundo de Jennings podría haber tenido asociados mucho más arriba en la escalera de lo que se pensaba anteriormente.
Tenía el rumor de que este todo en uno del vicio era secretamente propiedad de personas involucradas en la política. Un largo tiempo dedicándose a revisar solicitudes de registros públicos, reveló un nombre: Martin Guillory. Era un colaborador de un congresista de Luisiana, Charles W. Bustani Jr., de Lafayette, a unos 64 kilómetros al este de Jennings. Entonces, ¿qué necesita un agente del campo político de un motel con burdel en su cartera? Bueno, en su versión ampliada y actualizada de la historia del 2016, Ethan hace la increíblemente audaz afirmación de que el propio congresista era, de hecho, un cliente semifrecuente, y la parte más loca de todo, según se reporta, es que tuvo relaciones sexuales con nada menos que 3 de las víctimas de las 8 de Jennings al mismo tiempo. Si estás sintiendo un poco de déjà vu aquí, probablemente sea por la conexión con True Detective que mencionamos antes. Cerca del final de la temporada, la investigación ficticia termina implicando a un poderoso senador estatal en una red de asesinatos y engaños. La vida no estaba imitando al arte, estaba plagiándolo descaradamente. Claro, Bustani no era exactamente un senador, pero podría haberlo sido si Ethan no hubiera soltado esa bomba que arruinó su carrera. El congresista estaba en realidad luchando por un asiento en el Senado cuando el libro fue publicado, 2 años después del artículo original. Al principio intentó ignorar las alegaciones, pero luego salió al ataque con una demanda por difamación. Son todas completas mentiras y todos, incluso John Kennedy, su oponente político, lo saben. En este punto, el daño ya estaba hecho. Perdió la carrera y retiró la demanda poco después. Ahora, es importante señalar que nadie está diciendo de manera definitiva que el congresista ordenó o tuvo algo que ver con la violencia, pero es una mala imagen que incluso se mencione su nombre en la misma oración. Ahora, mientras nos acercamos al final, hemos agotado casi cada detalle de intriga, y ya es hora de que empaquemos nuestras cosas y nos vayamos de Jennings. Todo lo que queda es explorar exactamente cómo están las cosas ahora. Cualesquiera que sean las conclusiones que saques de la investigación de Ethan Brown, está claro que ha hecho un trabajo bastante bueno. Los secretos sucios han salido a la luz y se ha removido mucha suciedad. Su cruzada para resolver los asesinatos de las 8 de Jennings obtuvo aún más atención en el año 2019, con el lanzamiento del documental de 2 partes, Muerte en el Bayou, las 8 de Jennings. El actual sheriff, Ivy Woods, accedió a ser filmado para el documental y sigue negando que algún oficial involucrado en el equipo de investigación tuviera algo que ver con los asesinatos. Afirma que Ethan Brown es un autor de historias de ficción que solo escribió el libro para ganar dinero y avergonzar a la gente del suroeste de Luisiana. Pero en la realidad, la historia se cuenta casi por sí misma. Hay tanta suciedad acumulada alrededor de la policía de la ciudad, plagada de controversias, que es difícil no sospechar que al menos algunos de ellos sabían lo que estaba sucediendo. Pero hasta el día de hoy, cada uno de los asesinatos de las 8 de Jennings sigue oficialmente sin resolver. La única evidencia nueva que he podido encontrar es un artículo de junio del 2020 sobre 3 hombres asesinados en Port Allen, a unos 160 kilómetros al este de Jennings, entre 2017 y 2019. No tenemos tiempo para profundizar en todos esos casos hoy, pero basta con decir que guardan un notable parecido con la historia que acabamos de recorrer. Según H.L. Arledge del West Side Journal, los oficiales de policía en el primer caso no lograron encontrar el cuerpo de la primera víctima, Fatrell Quinn, durante horas después de seguir el caso, porque estaba en un armario que no tenía puertas. Luego dejaron atrás algunas pruebas clave, como ropa manchada de sangre y un casquillo de bala, y apenas se molestaron en realzar entrevistas. La madre de la víctima pensó: actuaron como si ya supieran quién lo había hecho. Considera el hecho de que se rumoraba que Fatrell era un informante federal y también estaba involucrado en el comercio de drogas a nivel de calle.
Casi parece que están contando la misma historia una y otra vez. Por eso el escritor Arledge comienza con algo que Frankie Richard le dijo en una entrevista años antes. Ningún asesino en serie mató a esas muchachas jóvenes en Jennings. La gente responsable mata a informantes por toda la I-10, en Lake Charles, Baton Rouge, Hammond, por todos lados. Y ahí es donde yace el resto del iceberg. ¿Qué actores de alto nivel en el tráfico de drogas podrían estar involucrados aquí, de los que nunca llegaremos a saber nada? ¿Es la historia de las 8 de Jennings parte de una más amplia que en realidad ha reclamado muchas más víctimas a lo largo de los años? Quizás las respuestas reales están tan profundas en la conspiración que nunca llegaremos a vislumbrar a los titiriteros que están realmente detrás de todo el asunto. Todo lo que obtenemos es una breve ventana al turbio mundo de sus tratos, la intersección de su comercio ilegal con la ley y el orden, y tal vez incluso un vistazo a conexiones que llegan hasta el gobierno estatal mismo. No me sorprendería en absoluto si esta historia todavía tiene algunos giros inesperados bajo la manga. Esto nos lleva al final de la historia de las 8 de Jennings, de verdad, esta vez. En resumen, es un mosaico de episodios violentos alimentados por drogas que forman un collage confuso. Pero si haces un esfuerzo por entenderlo todo de una vez, está claro que hay tratos realmente turbios en el Bayou. A pesar de todos los eventos salvajes y extravagantes que hemos cubierto, al final todo se reduce a 8 muertes prematuras y a las familias que fueron despojadas por ellas. Ethan Brown se ha establecido como un defensor de estas mujeres marginadas y de su humanidad injustamente disminuida. Incluso si sus muertes tienen que quedarse para siempre sin resolver, al menos pueden recibir la dignidad de una simple empatía humana. Lo mismo debería esperarse por las miles de personas que hoy se encuentran en las mismas circunstancias vulnerables, explotadas por proxenetas y traficantes, arrestadas y luego golpeadas y abusadas en las celdas de las cárceles. Se necesita más que una cruzada periodística de un solo hombre para romper esos ciclos dolorosos. Aunque así como predico paz y entendimiento, te doy un pase libre para suspender todas tus simpatías con respecto a un individuo, el señor Frankie Richard. ¿Qué pasó con ese infeliz al final? Bueno, después de hablar para el documental de 2019, decidió celebrar su gran debut en televisión con un poco de indulgencia. Apenas unos días antes del estreno, sufrió una sobredosis de heroína en su casa. La policía llegó pronto para recoger una gran cantidad de pastillas recetadas, crack, parafernalia de metanfetaminas y a una mujer que aparentemente estaba ejerciendo la prostitución. Este fue el primer gran arresto contra el envejecido proxeneta en un tiempo, probablemente señalando que sus días de poder e inmunidad estaban en declive. La era llegó a un final concluyente el 22 de marzo del 2020, cuando murió de causas naturales a los 64 años. Su elogio en línea dice: a Frankie le gustaba cocinar, comer, bromear, los perros, pitbulls y los autos musculosos. A Frankie le encantaba pasar su tiempo con familia y amigos. Frankie fue querido por muchos y será muy extrañado por todos los que lo conocieron y amaron. Muy elegante de su parte dejar a la vagina y el crack fuera de la lista. Adiós, viejo amigo. Probablemente estés proxeneteando ángeles en el cielo ahora. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,